Bienvenidos a Vértice Internacional, soy Rina Musali y me da muchísimo gusto saludarlos en este programa sobre el acontecer mundial y sus impactos para México. El día de hoy ponemos nuestra mirada en las elecciones adelantadas en España del próximo 28 de abril, una jornada relacionada con la caída del gobierno socialista de Pedro Sánchez. Hay que recordar que el presidente español llegó al poder debido a la dimisión y a la renuncia de Mariano Rajoy frente a la megatrama de la corrupción por el caso Gardel. El día de hoy nos preguntamos sobre la consigna catalana en el espectro político y electoral, el ascenso del partido ultraderechista Vox, así como las claves de las relaciones entre México y España. Les pido por favor que me acompañen. Como resultado de la victoria del Partido Popular en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011, Mariano Rajoy se convirtió en el sexto presidente del gobierno de España en el periodo democrático, renovando su mandato para una segunda legislatura por mayoría simple el 29 de octubre de 2016. El 27 de octubre de 2017, debido a la crisis generada por el referéndum de autodeterminación de Cataluña, Rajoy hizo facultad del artículo 155 constitucional para destituir por completo al gobierno de la Generalidad, disolver el Parlamento de la Comunidad Autónoma y convocar a elecciones catalanas para el 21 de diciembre de ese año, al tiempo que el Tribunal Constitucional de España suspendió la independencia de la región, anulándola definitivamente el 8 de noviembre. A finales de mayo de 2018, luego de darse a conocer el fallo de la Audiencia Nacional con respecto a la investigación del caso Gürtel sobre una red de corrupción política en España, se determinó que el Partido Popular se benefició de manera ilegal con sobornos para contratos, así como de una estructura de contabilidad y financiamiento operada simultáneamente con ese partido. Por tal motivo, el Partido Socialista Obrero Español registró una moción de censura para retirarle su confianza a Mariano Rajoy y forzar su dimisión, presentando a Pedro Sánchez como su candidato a sucederle en la presidencia. El 1 de junio de 2018, con la aprobación del procedimiento por 180 votos a favor, 169 en contra y una abstención, el rey Felipe VI dispuso por Real Decreto el nombramiento de Sánchez como presidente del gobierno español, asumiendo el cargo apenas un día después. Ante la imposibilidad de avalar los presupuestos generales del Estado para el año actual, en febrero de 2019, Pedro Sánchez anunció y firmó la disolución de las Cortes, convocando a elecciones anticipadas para el domingo 28 de abril, siendo las 14ª desde la transición a la democracia y las terceras con el monarca actual. La tormenta política se encendió nuevamente en España cuando se puso en cuestión la gobernanza. La caída del gobierno de Mariano Rajoy por la megatrama de la corrupción frente al caso Gürtel, es decir, sobornos a cambio de concesiones en materia de obra pública que lo obligaron a la dimisión. La moción de censura que obligó al expresidente Mariano Rajoy a investir a su principal opositor del Partido Socialista Obrero Español, Pedro Sánchez, esta última figura quien se convirtió en el 7º presidente de España después del regreso de la democracia. Con 8 meses en el cargo, Pedro Sánchez se vio obligado a convocar a elecciones adelantadas y anticipadas porque perdió una votación legislativa en torno a los presupuestos. Y ahí lo que sucedió fue que los separatistas catalanes le restaron su apoyo y se fueron con la oposición. En los últimos 3 años y medio, España ha celebrado 3 elecciones. ¿A qué factores le atribuyes esta dificultad en la gobernanza política? Bueno, la dificultad tiene que ver un poco, por un lado, con el sistema político. El sistema español es un sistema parlamentario, por lo tanto es un sistema en el cual es muy difícil obtener una mayoría para gobernar. Eso ha sido muy difícil desde el año 75 para acá. Los momentos en los cuales ha habido un partido que ha tenido mayoría suficiente para gobernar en solitario han sido muy pocos, escasísimos. Pero durante mucho tiempo esto se solucionaba porque había los partidos nacionalistas catalanes que actuaban como comodín.
Esto se ha roto, es decir, los partidos nacionalistas catalanes toman una deriva independentista, con lo cual es muy difícil llegar a acuerdos para cualquier partido porque eso le cuesta votos en el resto del país, y entonces esto produce una situación en la cual es muy difícil formar mayorías parlamentarias para poder gobernar. En buena parte es sobre todo por el desgaste que han tenido los partidos políticos tradicionales en España. El PSOE y el Partido Popular han tenido sendos escándalos de corrupción y eso ha hartado mucho a la población española. Sobre todo lo vemos en los últimos años, tanto el Partido Popular como el PSOE han tenido cada vez menos votantes. Emergen dos fuerzas políticas nuevas, que es justamente del lado de la izquierda, Podemos, que también se le acusa de ser populista, y por el otro lado Ciudadanos, un partido político más de centro derecha, que también ha logrado tener muchos adeptos, sobre todo muy críticos hacia el Partido Popular. Encontramos que este desgaste también se da por el tema de Cataluña, por el mal manejo de la crisis económica, y sobre todo muchos españoles están indignados todavía por la corrupción que han tenido estos dos grandes partidos políticos. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que en el mes de julio del 2018, justamente la moción de censura para quitar al gobierno de Rajoy, justamente se lleva a cabo por corrupción, por el caso Gürtel, y es así como el PSOE puede hacer gobierno con Pedro Sánchez. Yo partiría del supuesto de que estamos en un proceso de reacomodo, un reacomodo de fuerzas políticas que repercute obviamente en el sistema de partidos y que viene derivado de las preferencias electorales de los ciudadanos españoles en lo general y de las distintas regiones, en este caso las comunidades autónomas en particular. Entonces, ¿qué es lo que viene sucediendo? En primera instancia teníamos un sistema prácticamente bipartidista, especificando en el ámbito general de España, ya que en las comunidades autónomas hay configuraciones de partidos locales que dominan los respectivos gobiernos locales. Sin embargo, en el plano nacional de todo el país nos encontramos con que ahora tenemos 4 fuerzas políticas principales. Tendríamos de un lado al Partido Socialista Obrero Español, actualmente en el gobierno, el Partido Popular, que era el del anterior presidente Mariano Rajoy, y tenemos el auge de Ciudadanos como un partido que pretende erigirse en una fuerza liberal dentro del espectro español, y tenemos también el grupo de Podemos y sus confluencias regionales, lo cual constituye una opción de izquierda, aunque con tintes antisistémicos y populistas por oposición al Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué finalmente Pedro Sánchez decide romper con el acuerdo con los nacionalistas catalanes y no intentar negociar para que se aprobase el presupuesto? Pues finalmente, además, el presupuesto era muy favorable para Cataluña, era prácticamente un presupuesto hecho a medida para el nacionalismo catalán, porque Pedro Sánchez se dio cuenta que eso le estaba quitando votos del resto del país. La inestabilidad política en España se ha dejado sentir desde sus entrañas. Las elecciones del 28 de abril serán las terceras en 3 años y medio después de aquellas celebradas en diciembre del 2015 y junio del 2016. Precisamente los comicios que se producen en un momento de creciente fragmentación y polarización de la política española, lo que genera incertidumbre para la cuarta economía más grande de la eurozona, cuyo paso se ralentiza y se aguda el sentimiento separatista. Recordemos que los tiempos de la hegemonía bipartidista han terminado, pues el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español están obligados a cohabitar con otros partidos políticos emergentes como Ciudadanos, comandados por Albert Rivera, y Podemos de Pablo Iglesias. Un bipartidismo fulminado que favoreció un nuevo statu quo reflejado en la brecha generacional entre los partidos viejos y nuevos.
El bipartidismo en España ha sido una de sus tradiciones desde la transición española. Recordemos que en 1978 se crea la Constitución, se da la transición para poder gobernar los socialistas desde el 82 hasta el 96 con Felipe González, después gobiernan el Partido Popular con Aznar del 96 al 2004, después nuevamente el PSOE con Zapatero del 2004 al 2011, después Rajoy del Partido Popular del 2011 al 2018, en julio del año pasado, pero vemos que ese bipartidismo que durante años fue muy característico de la democracia española a nivel de elecciones centrales, porque acuérdate que también en España hay los partidos nacionalistas, entonces eso ha hecho que poco a poco se vaya fragmentando el ambiente político, el electorado, pero yo creo que más que como una estrategia de los propios partidos políticos, ha sido sobre todo porque los partidos políticos no han estado al alcance, no han estado a la altura de las exigencias del electorado español, ¿no? Claro, lo que pasa es que yo ahí diría que no sé si es una fulminación del bipartidismo o una reacomodación del bipartidismo, porque en realidad en estos momentos hay dos opciones de gobierno que podrían funcionar. Una, que Ciudadanos, Partido Popular y Vox tuviesen mayoría para gobernar, y en ese caso gobernarían, es decir, si tuviesen suficientes diputados gobernarían, o que el Partido Socialista y Podemos tuviesen votos suficientes para gobernar y en ese caso gobernarían. Con lo cual volveríamos a reconstruir el bipartidismo una vez que se ha llegado al Parlamento. Lo que ocurre es que lo más probable es que ninguna de estas opciones sean posibles si los dos necesiten el apoyo de alguien. ¿El apoyo de quién? Si descartamos a los nacionalistas catalanes, no a los nacionalistas catalanes, sino a los independentistas catalanes, nos quedan pocas opciones. Ciudadanos parece que se puede consolidar, pero la fuerza política que, sin estar en riesgo de desaparecer, ha perdido mucho de la fuerza que había obtenido en 2015, es Podemos, en parte por las divisiones internas entre lo que es el núcleo del partido, en este caso de Podemos, su alianza con Izquierda Unida, que era el antiguo Partido Comunista, y algunas alianzas locales, como sería la coalición que tienen en la Comunidad Valenciana, o la coalición en Marea, que es la que opera para este bloque en la región de Galicia, así como el debilitamiento de Podemos en Cataluña. Entonces, posiblemente transitemos, en mi opinión, hacia un sistema de dos partidos y medio, donde tendríamos una izquierda socialista bien posicionada en ese espectro, y digamos dos fuerzas de derecha que van a competirle, sea que el PP mantenga la posición hegemónica de la derecha y Ciudadanos como un partido bisagra entre los otros dos, o bien un Ciudadanos que supera al Partido Popular y entonces se vuelva a un bipartidismo fuerte, pero en este caso con PSOE y Ciudadanos, y la bisagra sería el Partido Popular, ya sea para hacer alianzas o coaliciones. La pérdida de vitalidad de los partidos políticos tradicionales en España le abrió la puerta a Podemos y a Ciudadanos. La fórmula política de 4 partidos que no ha sellado la estabilidad deseada. Tan solo en las elecciones del 2011, los dos partidos mayoritarios conquistaron 296 escaños de 350. 4 años más tarde, ambos alcanzaron 223 asientos. Una caída en picada que los ha obligado a conformar coaliciones donde el incentivo mayor debe ser la concertación de pactos y acuerdos políticos para el beneficio ciudadano. Sin embargo, lo anterior no ha sucedido. Por el contrario, la crispación, polarización y enojo es lo que prevalece cuando los actores decisores no tienen la capacidad de resolver los problemas cotidianos y reales. Bajo este escenario, lo más rentable políticamente es amplificar las diferencias, visibilizar las riñas y sembrar la discordia. Si retomamos desde las elecciones del 2015, en sus dos distintas etapas, 2015-2016, posteriormente la caída de Mariano Rajoy a través de una moción de censura, que es un procedimiento parlamentario para destituir a un presidente de gobierno.
y ahora el llamado a elecciones anticipadas para este mes de abril, nos encontramos con que aparentemente las dos fuerzas políticas emergentes, en este caso Ciudadanos y Podemos, hubieran estado en una posición de desafiar al tradicional bipartidismo. No obstante, al parecer, según las últimas encuestas, vemos que el Partido Socialista Obrero Español está recuperando su anterior fuerza política, lo cual le ha quitado mucha fuerza a Podemos por distintos motivos, y vemos que la lucha por el control de la derecha está más cerrado. Por un lado, Ciudadanos, que desafía al Partido Popular para convertirse en el partido opositor principal respecto de los socialistas, y un Partido Popular que trata de no ceder ese espacio ante Ciudadanos. Entonces es posible que pudiese restituirse al menos de forma parcial el antiguo bipartidismo con PSOE y Partido Popular. No solamente los partidos tradicionalistas, que era el Partido Popular y el PSOE, sino ahora estamos hablando de tres fuerzas políticas muy importantes: Podemos, Ciudadanos y un quinto partido que emerge justamente hace unos cuantos años, que es justamente Vox, un partido que va a tener grandes votos en esta ocasión, sobre todo de mucha gente muy inconforme, tanto con la derecha como con la izquierda, ¿no? Aquí sería muy interesante ver este resultado, que mucha gente, mucho votante de izquierda, por ejemplo de Podemos, va a poder transitar hacia un partido de extrema derecha como es justamente Vox, ¿no? Hoy en día el sistema político español sea muy difícil poder generar pactos para gobernar. Lo vemos, por ejemplo, en el caso de las últimas 3 elecciones, no se han generado mayorías absolutas, y para poder hacer gobierno justamente se requiere tener mayoría absoluta. ¿Qué es lo que hace necesario? Que cualquier partido político que gane tenga que negociar con partidos pequeños, con partidos menores. En el caso, por ejemplo, del PSOE, en su momento con los partidos nacionalistas, con los partidos, el partido de Podemos, y en su momento el Partido Popular también ha hecho lo mismo. Hay una opción que es el Partido Nacionalista Vasco, que es un partido que puede llegar a un acuerdo con cualquiera de los otros dos. Ahora, en el caso de una alianza Partido Socialista, Podemos, Partido Nacionalista Vasco, que desde luego sería el sueño del Partido Socialista, significa que tienen suficientes diputados para tener la mayoría, y yo lo dudo. El acuerdo, sin embargo, de Vox, Ciudadanos, Partido Popular con el Partido Nacionalista Vasco es mucho más complicado, sobre todo por la presencia de Ciudadanos. Por la presencia de Ciudadanos, que mantiene un discurso fuertemente contrario a el sistema foral vasco, y por lo tanto genera problemas. El adelanto electoral en España está imbricado a la crisis catalana, aquella crisis que ha tergiversado todas las relaciones de la vida política, económica, cultural, constitucional y también jurídica de este país. Sobre todo tengamos en cuenta que fueron los separatistas catalanes quienes votaron en contra del presupuesto ante la negativa del presidente Pedro Sánchez de abordar la autodeterminación de Cataluña. Y es que en 2017 se celebró un referéndum sobre la independencia de Cataluña que fue muy polémico, y que después de unos días se proclamó la independencia unilateral de esta provincia autonómica. Un hecho que llevó en su momento al presidente Mariano Rajoy a poner en práctica el artículo 155 de la Constitución para intervenir a Cataluña. El tema catalán es un tema muy complicado en general para España. Yo creo que tanto el Partido Popular como el PSOE no han podido manejar el tema de las autonomías de una manera eficiente. El tema ha ido creciendo, ha ido creando un ambiente de crispación brutal, no solamente en Cataluña, sino en toda España. El tema catalán es el tema que justamente hace que Mariano Rajoy pierda mucha parte de sus adeptos, ¿no? Tú
recordarás que Rajoy invoca el artículo 155. Con esta invocación de este artículo puede desmantelar el gobierno autónomo catalán. En su momento se convocan elecciones en febrero del 2018 en Cataluña. ¿Y qué va a pasar? Que van a ganar nuevamente los independentistas, van a poder hacer gobierno. Entonces la situación está en esa misma lógica, ¿no? Cataluña gobernada por los independentistas. ¿Qué ha pasado? Que tanto Rajoy como Pedro Sánchez no han tenido verdaderamente la posibilidad de poder pactar, de poder llevar el tema de Cataluña a buen término. Claro, el problema de Cataluña resulta muy divisorio para la política española, primero porque es un número de votos muy importante, es decir, Cataluña significa un porcentaje importante de los votos en España, con lo cual se convierte en un elemento central para formar gobierno. Y segundo, porque en estos momentos, dado la radicalización del movimiento nacionalista catalán, en el cual no están dispuestos a negociar nada que no sea un referéndum de independencia, eso prácticamente vuela todos los puentes de posibles acuerdos con el Partido Socialista, que posiblemente sería el candidato más óptimo, y desde luego con el Partido Popular, que no tiene nada que hacer en este asunto. El caso de Cataluña, donde los partidos de Esquerra Republicana de Cataluña y Juntos por Cataluña, el de Carles Puigdemont, buscan romper España, mientras que fuerzas como Vox tratan de volver a esta configuración, llamémosle hispana, castellana o española, lo digo entre comillas y con la debida reserva, de lo que es España. Entonces puede entenderse como parte de una reacción global de lo que está sucediendo con partidos populistas antisistémicos, pero también como otra reacción con relación a los partidos separatistas de España. El laberinto político en España está anclado a la crisis catalana, esta identidad colectiva, histórica, cultural y lingüística que se rehúsa a formar parte de España y que ha agravado enormemente su malestar como producto de la crisis financiera global del 2008. Bajo esta crisis catalana y con la dirección del presidente Pedro Sánchez es que se está llevando a cabo en Madrid un juicio en contra de los 12 principales líderes de la independencia de Cataluña, entre ellos Oriol Junqueras, el ex vicepresidente de Cataluña, que está acusado por los presuntos delitos de la rebelión, malversación y sedición, entre otros. Para algunos que ya han considerado el juicio más importante de la democracia española tras la muerte de Franco en 1975. Y aquí se abre todo un debate público en España si es que la justicia actuará con total independencia de los intereses del gobierno. Pues yo creo que se ha politizado muchísimo este tema. Yo creo que el independentismo catalán va a existir, existe, es una realidad. Y por el otro lado, el hecho de que el gobierno español lo quiera negar, quiera llevar a juicio a estos políticos, hace justamente que la sociedad catalana esté cada vez más crispada. Hablamos, por ejemplo, que en Cataluña hay un buen porcentaje de catalanes que están votando por las opciones nacionalistas. Y por otro lado, el gobierno de Madrid no lo ha reconocido de manera abierta, ¿no? Quizás el único partido que sale un poco más airoso en ese tema es el partido de Ciudadanos, ¿no? Con Albert Rivera, ¿no? Recordemos que este partido político justamente tiene sus orígenes en Cataluña y su discurso ha sido mucho más conciliador, ¿no? Yo creo que ni el Partido Popular ni justamente el PSOE han tenido esa posibilidad de negociar con Cataluña, pero Albert Rivera y Ciudadanos creo que es el partido quizás más consciente de la situación, de que hay que dialogar, hay que generar un entendimiento para lograr que Cataluña se quede en España, pero también se quede en un clima de diálogo, en un clima de cooperación. El juicio en sí no es un juicio político. Es
decir, el juicio en sí no es un juicio político y por otro lado está muy claro, es decir, no se está juzgando a nadie por sus ideas. De hecho, los mismos individuos, los mismos partidos de los que están siendo juzgados se van a presentar a las próximas elecciones y se van a presentar con el mismo programa político que los que están en este momento siendo juzgados. Lo que se está juzgando son los hechos que ocurrieron en Cataluña en un momento determinado, como la declaración unilateral de independencia, la convocatoria de un referéndum ilegal, etcétera. El artículo 150. Exacto, entonces eso es lo que se está juzgando. Por lo tanto, digamos que yo ahí sí que sería muy cuidadoso porque no creo que sea un juicio político. Ahora, es obvio que por parte del nacionalismo catalán esto se está utilizando con la idea de que es un juicio político. Y ahí volvemos otra vez a la dicotomía. ¿Qué es lo que ocurre? En Cataluña una parte importante de la población, que yo creo que es mayoritaria, no tengo datos ahora mismo, considera que es un juicio político. En el resto de España la mayoría de la población considera que no es un juicio político, sino que es un juicio que tiene que ver con asuntos meramente de los hechos que se cometieron en un momento determinado. Interpretar el tema de la legalidad depende mucho desde la perspectiva que se maneje. En este caso, si partimos que España es una monarquía parlamentaria regida por la Constitución de 1978, las fuerzas llamadas constitucionalistas, en este caso el PP y ahora el PSOE, argumentan simplemente la aplicación del Estado de Derecho frente a una petición, lucha o propuesta separatista que simplemente en el marco de la Constitución española no está contemplada. Por lo tanto, el argumento de las fuerzas constitucionalistas españolas es que previamente tendría que haber una reforma al sistema territorial español que pasaría por el Senado de España y que pudiera contemplar el derecho a la autodeterminación, ya sea de Cataluña o de otra comunidad autónoma, lo cual en estos momentos no se encuentra dentro del marco vigente de España. El grito por la autodeterminación de Cataluña complejiza la agenda pública y condiciona el juicio de las urnas. Cada uno de los partidos políticos asume posicionamientos particulares frente a la crisis catalana y la cuestión territorial. Bajo la aspiración soberanista, Vox, el partido político que se fundó hace 6 años y que buscará ganar escaños en el Parlamento por primera ocasión, aboga por la defensa de la unidad de la nación española y con mano de hierro frente al independentismo catalán, aunado a su propuesta de la abolición de las autonomías y el fin de la España centralizada. Este partido populista de derecha y dirigido por su presidente Santiago Abascal propone la regeneración de la política con base en elementos abiertamente antimigrantes, islamófobos y rechazo al aborto. Con un mensaje ultranacionalista y militarista, este partido es equiparable con la línea trumpista. Bueno, en mi opinión yo lo vería más como una manifestación de tipo global o por lo menos de tipo europeo, con el auge de fuerzas políticas de extrema derecha y bueno, en general un escenario mundial donde las fuerzas populistas y antisistémicas han ido tratando de desafiar a la política tradicional. Cuando me refiero a la política tradicional me refiero a los partidos políticos históricos. Entonces Vox sería una versión española tomando las distintas escalas y proporciones con lo que sería el Frente Nacional de Francia o lo que sería la Liga del Norte o en el caso de Italia, o algunos partidos como serían Amanecer Dorado en Grecia o algunos partidos de extrema derecha como los que existen en Polonia y en Hungría. ¿Qué era lo que había pasado? Que en España se había tardado en aparecer un partido de extrema derecha, entendiendo este concepto como partidos que defienden formas de vida tradicional, en este caso de la sociedad española, con valores asociados principalmente como sería el respeto a la monarquía, a la religión católica, a la hispanidad, entendiendo España desde una perspectiva castellana. Estamos hablando de que mucha gente en España pide mayor rigor en contra de Cataluña, en contra de los independentistas, pide que se aplique un artículo 155 más fuerte, donde verdaderamente se desmantele todo el nacionalismo catalán.
Pero por el otro lado existe una posición como la del Partido Socialista, que es más dada al diálogo, a tratar de negociar con los independentistas. Entonces eso ha hecho justamente que un partido como Vox emerja. Gente que de alguna manera está en contra del odio, de la crispación que ha generado el tema catalán y que es desde su lógica muy nacionalista. Fundamentalmente el ascenso de Vox responde exclusivamente al problema de Cataluña. Es decir, no responde tanto a un problema de la inmigración, no responde a un problema de racismo, no responde, sino que responde a que quizás los partidos no han sabido ver que a pesar de todo sigue existiendo un nacionalismo español muy fuerte, que se ha visto interpelado directamente por el progreso del independentismo catalán y entonces ha encontrado respuesta en un partido como Vox, que es claramente beligerante con respecto a esto. De hecho, toda la campaña, pre-campaña electoral, porque todavía no hemos empezado la campaña electoral del Partido Popular, es estar intentando demostrar que ellos son tan nacionalistas como Vox. Pero yo creo que esa es la clave. Es decir, si a mí me preguntan cuál es la clave del ascenso de Vox, la clave del ascenso de Vox es Cataluña. Vox, la formación política de ultraderecha en España, ha consolidado su lugar en el espectro electoral. Según datos del partido, sus adeptos han crecido a un ritmo de más del 45% en 2 meses en Cataluña, aunado a su irrupción en las elecciones regionales del Parlamento de Andalucía. Bajo el lema de España primero, buscan atraer a un electorado harto, cansado, inconforme y distanciado por la pérdida de legitimidad de los partidos tradicionales y su desencanto frente a los partidos de Ciudadanos y Podemos. Justamente en la antesala electoral logró sobrepasar el 10% de la intención del voto, el quinto partido que viene a desafiar a los 4 principales partidos políticos españoles y que pudiera llegar a coaligarse con el Partido Popular y Ciudadanos, sellando por primera ocasión en la historia española una coalición de 3 partidos. Sin embargo, las contradicciones están a la vista, pues Vox, como partido político ultranacionalista, no comulga con la misma familia política europea del Partido Popular y Ciudadanos. Esa posición que tiene Europa hacia el tema ha hecho justamente que el gobierno central de Madrid tenga una política de querer negociar, querer imponer en Madrid, sobre todo una alineación hacia el gobierno con Cataluña, pero por el otro lado no tenga la posibilidad verdaderamente de entablar diálogos. Es decir, llega un momento en el cual la presión internacional hace que el gobierno de Madrid tenga una política mesurada hacia el tema catalán, pero en realidad tiene que haber políticos mucho más inteligentes, mucho más sagaces, que justamente puedan ver que el tema tiene que ser un tema pactado, un tema negociado con Cataluña. Sus planteamientos están en contra de la disgregación de la separación de Cataluña, pero en eso tampoco son demasiado originales, pero son muy beligerantes en el sentido de que consideran que incluso todo el sistema de las autonomías actuales es un sistema erróneo, es un sistema fracasado, y apuestan claramente por una recentralización con la asunción de competencias por parte del Estado central. O sea, lo que están cuestionando es el actual sistema territorial. Hay una tercera opción, que sería una alianza Partido Socialista-Ciudadanos. Esa es una opción que, bueno, primero habría que ver si le dan los votos. Tendría en contra en que Rivera, el dirigente de Ciudadanos, ha dicho que él no va a pactar con Pedro Sánchez, pero bueno, primero lo que se dice antes de las elecciones y lo que se hace después de las elecciones tiene poco que ver, y en todo caso además no deja de ser curioso, porque no ha dicho que no vaya a pactar con el Partido Socialista, ha dicho que no va a pactar con Pedro Sánchez, o sea que es una cosa un poco distinta. Y esas serían las 3 opciones. Ahora, queda una última opción, que sería la opción del diablo, que es que ninguna de todas funcione, es decir, que ninguna de estas alianzas tenga mayoría suficiente para formar gobierno. Nos encontramos con un contexto de lo que Anthony Giddens llamaría modernidad radicalizada, mediante el cual los procesos de modernización, vía la tercera y la cuarta revolución
industrial, nos llevaron a un aceleramiento en el desarrollo tecnológico, tanto en España, en Europa y en el mundo, pero esta situación ha generado que las necesidades de las clases medias tiendan a incrementarse con relación a las clases medias de hace algunas décadas. Por lo tanto, estas clases medias tienen mayor número de necesidades, pero también menor cantidad de recursos para satisfacerlas. En otras palabras, el valor real de los salarios no ha aumentado de manera significativa, lo cual ha derivado en su empobrecimiento. El ascenso de Vox, este partido político de ultraderecha en España, está preocupando a los tomadores de decisiones de la Unión Europea y Bruselas. Aunque este partido político no está proponiendo la salida de la Unión Europea, sí está cuestionando sus políticas de supranacionalidad y sobre todo la política de puertas abiertas hacia la cuestión de la migración. Bajo el vector del interés nacional y del espíritu soberanista es que este partido político rechaza los dictados hechos por parte de Bruselas. Al estilo de Marine Le Pen en Francia, de Matteo Salvini en Italia, de Viktor Orbán en Hungría, de Geert Wilders en Países Bajos o bien del partido Ley y Justicia de Polonia, es que el partido Vox está sumando nuevas arremetidas y fricciones dentro del bloque comunitario. El lema de la Unión Europea es unidos en la diversidad. La Unión Europea entiende justamente las grandes diferencias que hay al interior de cada estado de la Unión y justamente eso ha hecho que el tema catalán sea un tema que ante el Parlamento Europeo, ante los ojos de la opinión pública europea, se venda, ¿no?, de una manera muy positiva hacia los catalanes. Entonces, eso hace justamente que los catalanes, en este caso las autoridades de la Generalitat, busquen mucho apoyo de Bruselas, busquen mucho apoyo del Parlamento que está en Estrasburgo para tratar de que su causa sea una causa legítima. Aquí lo importante es darse cuenta de que el reconocimiento hacia la causa catalana puede generar un efecto dominó en otras regiones de Europa, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando ahora con el Brexit en Escocia, se ha generado nuevamente un brote muy importante de independentismo. Entonces, el hecho de que puedan reconocer la independencia de Cataluña, apoyar a los políticos catalanes que están ahora en el exilio en Bruselas, puede generar, por ejemplo, que en Escocia el nacionalismo vuelva a cobrar bríos, que en Córcega, por mencionar otro ejemplo, también genere mayores empatías. Vox, ¿qué es lo que hace? Aparte de retomar un discurso bastante españolista, por una parte, aprovecha el descontento de estas clases medias empobrecidas, algunas de ellas de valores tradicionales, las cuales canalizan su frustración, por una parte, hacia el incremento de los flujos migratorios que han estado llegando a España, sobre todo en zonas rurales y en zonas donde hay clase obrera, pero también al mismo tiempo se trata de volver a este discurso histórico que ya había mencionado en algún momento y al mismo tiempo se manifiestan como una opción antisistémica y en un momento dado no se descarta la posibilidad de que tomen consignas antieuropeístas. Vox es un partido político al estilo trumpiano, un nuevo frente abierto para la Unión Europea. Entra dentro de todo un conglomerado de partidos, que le podrían acercar al caso de Francia, al caso de los euroescépticos británicos, etcétera, y no deja de ser llamativo que Bannon, el antiguo asesor de Donald Trump, considere que su partido en España es Vox, o sea, que forma parte del mismo grupo, que son grupos populistas, profundamente nacionalistas. Ahí en Vox tiene un problema y es que la opinión pública española sigue siendo menos euroescéptica que el resto de la opinión pública europea en general. Hasta hace poco le acompañaba Italia, pero en estos momentos Italia también ha tomado una deriva. Entonces, para Vox, mantener un discurso antieuropeísta va a ser muy complicado.
La Unión Europea está perturbada por el rol ascendente de Vox en la política española. Y es que no puede ser de otra manera, pues España es un país muy relevante y significativo para la Unión Europea, porque estamos hablando de la cuarta economía de la eurozona. Sin embargo, el eje Merkel-Macron está enfrentando una serie de desafíos en el bloque comunitario. Me refiero a toda la problemática de los chalecos amarillos en Francia, el embrollo del Brexit que los ha desgastado enormemente y el credo antiliberal del Grupo Visegrado, donde países como Hungría y Polonia llevan la delantera, aunado a lo que implica que la toma de decisiones en Italia esté liderada por Matteo Salvini, por cierto, el primer ministro italiano que coquetea con los posicionamientos políticos de Vladimir Putin. Y todo este meollo sucede cuando hay una crisis entre las relaciones de Washington y Bruselas, la guerra comercial y sobre todo una canciller, Angela Merkel, que no buscará extender su mandato en el gobierno. Aunada al aumento de los flujos migratorios en España y en Europa, cabe mencionar que España tiene una fuerte presencia de inmigrantes, tanto de origen norteafricano, especialmente de Marruecos, aunque esto incluye otros países, como también de Europa del Este, especialmente Rumanía y Bulgaria, como de América Latina, principalmente flujos de personas de Ecuador y ahora de Venezuela, lo cual este escenario de empobrecimiento de las clases medias, más por el otro lado un aumento de inmigrantes que toman los empleos mal pagados pero que al mismo tiempo dejan sin empleo a otros españoles, han generado un enojo social. Que este enojo social en España es equivalente al que tienen los británicos con el Brexit o al que tienen los franceses que votan al Frente Nacional o que se han manifestado con los chalecos amarillos o que simpatizan y votan por la coalición de fuerzas populistas en Italia. En una sociedad como la española, en la que sí que hay un alto porcentaje de población inmigrante, es decir, o sea que en estos momentos debe oscilar en torno a un 10% de la población que no es nacida en España, ¿no? Entonces, ahí sí que hay un discurso que puede ser, no puede ser utilizado, está siendo utilizado claramente por Vox y sobre todo además está siendo utilizado mayoritariamente en contra de la emigración proveniente del norte de África, en contra de la emigración magrebí, que ahí sí que... Sí, con Marruecos se ha enfrentado. Se ha enfrentado, ahí sí que tiene un cierto eco, es decir, o sea, porque la emigración en general no es un problema para la opinión pública española, pero la emigración marroquí musulmana sí que es un problema. O sea, si el Partido Socialista sube mucho, pero Podemos baja mucho, sigue sin poder formar gobierno. Entonces, o sea, el problema para el Partido Socialista no es quitarle votos a Podemos, el problema sería quitarle votos a Ciudadanos o al Partido Popular. Y en ese aspecto el asunto catalán es absolutamente clave. Yo creo que eso el Partido Socialista no ha logrado entenderlo, que el problema de los votos está en el conflicto de Cataluña. Las relaciones de Bruselas con Madrid dependerá significativamente del juego de las coaliciones que se conformarán como producto de los resultados de las elecciones del 28 de abril. Pero también de la contienda de las elecciones al Parlamento Europeo que tendrán lugar entre el 23 y 26 de mayo de este año 2019. De la votación de abril pudieran surgir dos coaliciones, una de derecha conservadora con tintes reaccionarios, considerando que quizá Vox se pueda unir a Ciudadanos y al Partido Popular, frente a un bloque progresista conformado por Podemos y el Partido Socialista Obrero Español. Bajo esta lógica, ninguna de las dos coaliciones estarían dispuestas a aprobar un referéndum vinculante en Cataluña, aunque las tensiones se disputarían en torno a los matices, pues los socialistas abogarían por emprender un diálogo con Cataluña, mientras que las fuerzas de derecha conservadora se mostrarán crueles e insensibles a su causa. Hubo elecciones generales en la comunidad autónoma de Andalucía, en el sur de España. Entonces, es una comunidad autónoma que históricamente siempre estuvo gobernada por los socialistas. No obstante, los socialistas pierden esa mayoría política en Andalucía
Y entonces se forma una alianza, pudiéramos llamarla de derechas, que está encabezada por el Partido Popular, pero que repartió la mitad de los espacios de gobierno a Ciudadanos, y que además contó con el voto favorable de los diputados de Vox, que es la formación emergente, para que se pudiera alcanzar una mayoría parlamentaria en favor de esta coalición de gobierno. ¿Esto qué nos hace ver? Que Vox ya no va a ser solamente un partido antisistémico y crítico de las instituciones, sino que, al menos por la vía pasiva, ya contribuyó a formar el gobierno que en estos momentos está operando en Andalucía. Buena parte del descontento de la sociedad española se generó justamente por la crisis económica del 2008 y por la forma que lo ha manejado en su momento el gobierno de Zapatero, del PSOE, y por el otro lado el gobierno de Rajoy. Una crisis que generó aún más el nacionalismo independentista en Cataluña. Y eso hace justamente que uno de los debates que justamente tienen que centrarse es cómo poder salir de esta crisis económica y cómo poder hacer que Cataluña no se sienta también explotada, no se sienta de alguna manera que está manteniendo el resto del Estado español, ¿no? Creo que aquí lo más importante sobre todo es buscar que en el caso, por ejemplo, catalán, una mayor conciencia de la sociedad catalana verdaderamente de lo que está aportando hacia España, ¿no? Nosotros debemos recordar que en el tema catalán, desde los estatutos de autonomía, tienen grandes sendas de autogobierno. Eso ha hecho, por ejemplo, que la educación en Cataluña, ellos sean quienes la fomentan, quienes educan a sus jóvenes, ¿no? Entonces, desde épocas muy tempranas a los jóvenes en Cataluña se les enseña justamente que el gobierno de Madrid ha sido un gobierno muy injusto, un gobierno que los ha explotado, que los ha hecho mantener al resto de la sociedad española, cuando en realidad ellos son quienes más aportan. No, el sello político de Pedro Sánchez, al menos en cuanto a propuestas, porque es verdad que no ha podido hacer mucho más que eso, han sido muy marcadas en el sentido de recuperar la versión más socialdemócrata del partido, es decir, un partido que ha intentado por todos los medios hacer incidencia en leyes sociales, mejora de las condiciones de vida, temas relacionados con las pensiones, la sanidad, etcétera, etcétera. Y de hecho Pedro Sánchez ha intentado todo el tiempo centrar su política en estos aspectos. Lo que ocurre es que tenía un elefante en el armario, y el elefante en el armario es el problema del nacionalismo catalán, y no ha logrado quitárselo de encima, y eso finalmente es lo que ha acabado con su gobierno. Pero esa ha sido la gran apuesta de Pedro Sánchez, y yo creo que le va a ser rentable, lo que no sé hasta qué punto. Cuando digo le va a ser rentable, todas las encuestas apuntan a que puede conseguir en torno a 30, 40 diputados más que los que tenía originalmente, lo cual es un éxito político absoluto. Es decir, y una cosa muy llamativa, lo que parecen prever todas las encuestas es que el Partido Socialista vuelve a ser votado por la gente joven, o sea, por lo menos hay unas expectativas de que le vote la gente joven, un voto que había perdido casi absolutamente en manos de Podemos. Entonces, en ese sentido, la política de Pedro Sánchez ha sido un éxito. La ecuación ideológica del próximo gobierno español tendrá efectos sobre su política exterior. No solo incidirá en sus relaciones con la Unión Europea, sino frente a Estados Unidos y América Latina. Precisamente en medio del reciente desliz diplomático de México con España, el mismo partido de ultraderecha Vox señaló que México y América deberían estar agradecidos por la civilización traída por los españoles, al tiempo de que líderes de otros partidos políticos rechazaron pedir perdón a México al calor de una intensa campaña electoral. En efecto, el tema de la reivindicación histórica de la conquista por los agravios y abusos cometidos contra pueblos originarios, que se enmarcó en la petición que hiciera el presidente Andrés Manuel López Obrador al rey de España. La coyuntura que nos recuerda que en el año 2021 se cumplen los 500 años de la caída de Tenochtitlán y 200 años de la independencia.
por ejemplo, ahora que tomó posesión nuestro presidente, vimos que la primera vez que el rey va a una toma de posesión de un presidente latinoamericano, es México, ¿no? Entonces creo que ese es un elemento en materia diplomática que nos deja ver muy claro cuál es la relación que tiene México con España. De pronto este acontecimiento, este malentendido, por así decirlo, que hicieron los medios también de comunicación, creo que es un tema que ha generado un debate muy interesante en ambos lados del Atlántico. Por el lado, por ejemplo, de México, se generó el sentimiento de si debía hacerlo o no debía hacer el gobierno español una disculpa, pero por el lado de España también hubo un elemento muy clave porque fue justamente que cerró filas en la derecha española, ¿no? Claro, en un ambiente, por ejemplo, ahorita de crispación política, donde Ciudadanos, el Partido Popular y Vox están compitiendo por el voto de la derecha, justamente generó que se cerraran filas, ¿no? Y eso es muy interesante porque también creo que el tema de la conquista de América es un tema que ha sido estudiado y enseñado de una manera muy diferente de ambos lados del Atlántico, ¿no? En el caso de México y de América Latina, el tema de la conquista lo hemos visto como la imposición de los españoles en contra de las culturas locales, ¿no? De los mayas, de los aztecas, de los incas en Perú. Pero en el caso justamente de España, el tema se ve como el gran logro de la hispanidad, ¿no? Que fue llevar su cultura más allá, ¿no? De la península ibérica. ¿Cómo calibras la solicitud del presidente de México de que España se disculpe por los agravios y abusos de la conquista hace 500 años? Por un lado, López Obrador está respondiendo a una parte de su electorado. Es decir, hay un cierto sector de la izquierda mexicana con una clara pulsión indigenista que tiene asumido un relato de nación en el cual lo que representa México es la continuidad de las culturas prehispánicas y por lo tanto lo español aparece siempre como el otro enemigo de lo mexicano. Es decir, yo lo he resumido en alguno de mis libros diciendo que finalmente es el relato liberal que plantea la historia de México como un ciclo de nacimiento, muerte y resurrección. El nacimiento sería la época prehispánica, la muerte sería la conquista y la resurrección sería la independencia, pero sería la resurrección de la antigua nación muerta en la época de la conquista. Entonces, en ese sentido, la visión negativa de la conquista tiene que ver con ese relato de nación y por lo tanto yo creo que López Obrador estaría respondiendo, insisto, a una parte importante de su electorado que asume ese relato. Si a eso añadimos que una parte significativa de la política de López Obrador es una política que tiene un fuerte elemento de polarización social. Es decir, es un presidente que desde que ha llegado al poder utiliza continuamente el elemento del enfrentamiento entre ellos y nosotros. No le estoy juzgando, simplemente estoy describiendo un hecho. Entonces da la impresión de que no es un presidente de todos los mexicanos, sino que es un presidente que utiliza los míos y los que no son míos, ¿no? Es decir, o para utilizar una frase que es suya, no es mía, estamos nosotros y los fifís neoliberales, ¿no? La relación México-España es una relación histórica que tiene componentes estructurales y que por lo tanto ha permeado la tradicional división política izquierda-derecha tanto en España como en México. ¿Esto qué significa? Que existen, aparte de comunidades españolas que han llegado a México, o sea, por tomar la más reciente, la que llegó luego de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939. Tenemos intereses empresariales muy fuertes, o sea, tanto en el sector energético, en el sector de la infraestructura, en el de la construcción, en el caso de la industria editorial. Tenemos intercambios muy importantes entre instituciones académicas mexicanas con instituciones académicas españolas, y lo digo porque estos vínculos que existen entre México y España trascienden a cualquier gobierno, o sea, sin importar el carácter ideológico que se tenga en un país o en el otro. México y España son dos países cobijados por lazos históricos, culturales y de amistad y que han exhibido una serie de coincidencias en la agenda global.
Se trata de una de las relaciones más importantes de México en el mundo, que hemos desarrollado a lo largo de muchos años mediante el diálogo político, intensas relaciones económicas y comerciales y distintos ejes de cooperación entre el sector público, privado y social. Y es que España es nuestro segundo socio de la Unión Europea y para nosotros representa la puerta de entrada al bloque comunitario. Estos lazos, tanto familiares, de amistad y de intereses económicos, van a perdurar independientemente de las coyunturas políticas. Lo único que se puede añadir es que para el año del 2021 se va a celebrar los 500 años de la toma de Tenochtitlán por Hernán Cortés, lo cual es un hito cultural muy fuerte tanto para España como para México, y donde yo pensaría que lo más importante es que se haga un debate no solamente en el ámbito de las élites políticas, sino también de las académicas, y bueno, y que se saque una reflexión que tienda a enriquecer las relaciones entre ambos países, donde se puedan reconocer algunos errores, pero sin tener ningún carácter punitivo o de venganza, sino simplemente como un reconocimiento y una verdad histórica que permita reconocer los lazos y los vínculos que se han construido en 500 años y que permitan ser la base para el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. México y España somos socios estratégicos. México, por ejemplo, España es el segundo socio inversionista de México hoy en día. Nosotros somos el sexto inversionista también en España, y la relación entre ambos ha sido una relación bastante exitosa, bastante armónica. Nosotros debemos de recordar que México restablece relaciones con España después del fin del franquismo. No recuerdo ahora el año, si no me equivoco es 1978, cuando México restablece relaciones con el gobierno en ese momento de Adolfo Suárez, de la corona de Juan Carlos. Durante todos los años del franquismo, México siguió reconociendo al gobierno republicano. Es un ejemplo. México, justamente los republicanos llegaron a nuestro país, fundaron instituciones educativas, fundaron instituciones de primer nivel en el ámbito editorial, ¿no? Por mencionar solamente algunos ejemplos. Y a partir del restablecimiento de relaciones han sido de manera muy cordial el entendimiento que hemos tenido ambas naciones. No solamente en lo económico, en lo empresarial, sino también en cuestiones políticas y culturales. Debemos de recordar que los dos países justamente fomentamos en 1992 las famosas cumbres iberoamericanas, que han sido un mecanismo de diálogo, de conciliación entre todo el concierto de Iberoamérica. Yo creo que el problema de México con su pasado es un problema de México y no es un problema de relaciones internacionales. Yo no creo que la petición de López Obrador tenga un uso externo de relaciones con España, sino que tiene fundamentalmente un uso interno, que es lo que decía hace un momento. Entonces, planteado desde esta perspectiva, yo creo que si López Obrador hubiese buscado, mejor dicho, no intentado, sino buscado, una especie de acuerdo y de relectura del pasado, hubiese utilizado otros canales que una carta enviada al rey de España. Yo creo que fundamentalmente eso tenía una función de política interna mexicana y no, a mí... Quiero pensar que realmente a López Obrador la respuesta de que se ha producido en España le interesa bastante poco. Es decir, lo que sí resulta un tanto llamativo es que esto se produce en un momento en el cual las relaciones entre los dos países posiblemente nunca hayan sido mejores, ¿no? Entonces es casi como una especie de asunto disfuncional, pero yo insistiría, el problema de... el lugar de la conquista en la historia de México no es un problema de México con España, es un problema de México con su propio pasado. Se nos acabó el tiempo en Vértice Internacional. Soy Rina Musali. Les recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21 horas y en repetición los sábados a las 7 de la noche. Vértice Internacional, un programa para todos aquellos que les gusta vivir sin fronteras.